Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Felipe Fonseca Muñoz y esta es mi exposición sobre el movimiento planetario. Para hablar del movimiento planetario tenemos que remontarnos a lo que se le podría llamar en sí el origen. El origen de este se podría ver en sí en la época de los griegos, Aristóteles, Pitágoras, entre otros filósofos, astrónomos y matemáticos de aquella época. A pesar de que ellos fueron los primeros a los que se pueden atribuir las primeras investigaciones sobre la astronomía, ellos lo hacían desde un punto bastante erróneo, puesto que los pensamientos de aquella época decían que la Tierra era el centro del universo, un pensamiento básicamente teocentrista. O bueno, el pensamiento que posteriormente abriría paso al teocentrismo, ya que también se creía que el universo se hacía en base a formas perfectas, lo que vendrían a ser esferas o círculos perfectos. Una vez ya hemos dado esta especie de preámbulo a lo que era la historia de los griegos, damos un salto un par de años en el futuro, llegando de este modo a una época de grandes mentes como Galileo Galilei, Isaac Newton o Johannes Kepler, entre muchos otros más. Mentes brillantes y muy valientes que se opusieron al mundo con tal de entregar la verdad y los hechos, dejando de lado sus convicciones o sus creencias hacia cualquier otra cosa que no sea la verdad o la ciencia. Como el primero que yo les vengo a presentar el día de hoy, mi querido y hermoso Johannes Kepler. Nació en el año de 1571 y fallecido en el año de 1630. Este señor fue el creador de las leyes de Kepler. Estas fueron fundamentales para descubrir el movimiento de los planetas alrededor del Sol y fueron las precursoras de la ley de gravitación universal. Vamos, que este señor hizo de todo en su vida. Lo que responde Kepler es el cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, incluso llegando a predecir su movimiento. Eso es algo impresionante para esta época en la física y en toda la ciencia o astronomía en general. Estudios que se remontan a la época de Aristóteles en Grecia, los filósofos, astrónomos y matemáticos, cosa que ya hablamos, trataron de explicar el movimiento de los planetas desde un punto erróneo, puesto que creía que el planeta Tierra era el centro del universo, esto debido a una sociedad teocentrista, cosa que también ya expliqué, y creían que las estrellas rotaban alrededor de la Tierra. En aquella época, o sea en la época de Kepler, se tenía conocimiento de otros 5 planetas, los cuales vendrían a ser Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y creían que se movían en sus esferas de cristal cada uno individualmente. Ya saben eso del ser humano y su necesidad de sentirse el centro del universo. En la época de Kepler se creía que la figura dominante del universo era una forma perfecta, como lo vendrían a ser los círculos, también llamadas circunferencias. Esto influenciado por un pensamiento religioso. A partir de este punto se da una evolución a este pensamiento. Puesto que Kepler era una persona sumamente religiosa y devota, intentó hacer sus experimentos conforme a esto, basándose a partir del movimiento circular. Más o menos por el año de 1600, Kepler trabajó en conjunto con otro astrónomo llamado Tycho Brahe, nacido en 1546, el cual era un hombre cerrado que no compartía su conocimiento, y esto causó una desconfianza entre Kepler y Brahe. Pero Kepler necesitaba las anotaciones de Tycho Brahe, puesto que estas eran muchísimo más precisas que las que él poseía en ese momento. Aunque por cosas del destino y por buena o mala suerte, Tycho Brahe murió en el año de 1602, debido a que era un hombre que vivía con muchos excesos. De este modo así fue como Kepler consiguió sus apuntes. ¿Tú qué crees, que Tycho Brahe murió así como así? No, él sabía cosas, güey. A pesar de que Kepler ya contaba con los apuntes de Tycho, seguía intentando acomodar el movimiento planetario a los círculos, aunque obviamente fracasó en el intento, ya que las evidencias contradecían todas sus creencias. Abandonando de esta forma las leyes pitagóricas y centrándose más en un pensamiento empírico. Esto gracias a los apuntes de Tycho Brahe sobre la observación de Marte, que ésta presentaba una órbita en elíptica. De no haber sido por estos apuntes, Kepler jamás hubiera descubierto que los planetas se mueven de una forma elíptica y no circular como él creía erróneamente. De esta forma, y gracias a esta investigación, es como podemos encontrar y pasar a las 3 leyes de Kepler. La primera ley nos dice, los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando este situado en uno de los 2 focos que contiene el elipse. A partir de esta primera ley se demuestra cómo es que Kepler abandonó sus convicciones personales con tal de dar la verdad, pasando así a comprobar la velocidad de los planetas a través de las órbitas, llegando así a la segunda ley. Esta dice que las áreas barridas por los radios de los planetas son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas. A pesar de que Kepler fue capaz de confirmar estas 2 leyes en los 5 planetas conocidos, le faltaba relacionar la trayectoria de los planetas entre sí. Así fue como en el año de 1618 descubrió la tercera ley, también llamada ley de la armonía.
la cual le permitía unificar, predecir y comprender todos los movimientos de los astros, es decir, la mecánica del sistema solar. Esta tercera ley dice que para cualquier planeta el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio del Sol. O sea, cuanto más alejado esté el planeta del Sol, se moverá más lento. Esto dio pie a la suposición de que el Sol tenía algún tipo de fuerza que hacía mover a los planetas. Misma fuerza que sería descubierta por una manzana, digo, Isaac Newton. Finalmente, haciendo uso de sus tres leyes, fue capaz de predecir el tránsito de Venus en el año de 1631, confirmando de este modo su teoría, siendo un aporte muy importante en el mundo de la ciencia y la astronomía, demostrando que dejando atrás las convicciones y los ideales se puede llegar muy lejos. Y hasta aquí este video, muchísimas gracias por ver. Hasta la próxima.